Bueno, yo sostengo, Laura, que la barrera del idioma es una barrera con múltiples efectos negativos. De hecho, el no hablar inglés es probablemente la primera causa de discriminación en contra de nuestra población hispana. Eso es un problema grave. Más allá que nuestra cultura, nuestro color de piel, es decir, el no podernos comunicar genera suspicacia, genera distancia, y lo hemos visto en innumerables casos aquí en la oficina consular de México en Washington. Cubrimos West Virginia, Maryland, y hemos visto la enorme necesidad que hay de aprender el inglés quienes no lo tienen afianzado y de aprender el español quienes están olvidando el español, que son los niños hispanos, porque hablan en la escuela, hablan en inglés, hacen la tarea en inglés, juegan en inglés, a veces entre ellos hablan el inglés y van olvidando poco a poco el español. No nos conviene. Doble lenguaje es doble poder, y eso para empezar. Segundo, obviamente una de las consecuencias es no tener acceso a ciertos servicios, entre los cuales tú señalas muy bien el de la salud mental. Hay una línea nacional de salud mental que quizás podemos poner en la pantalla y tiene un servicio en español, pero poca gente lo sabe y entonces no se animan a marcarla cuando es una línea dedicada al suicidio, cuando ya la persona tiene pensamientos de hacerse daño a sí misma, ¿no? Nosotros en la Red Consular de México en Estados Unidos, lo que hemos establecido pues ya desde hace más de 20 años es la ventanilla de salud. Cada oficina consular de México, que son 53, pues tiene una ventanilla de salud que funciona, porque tiene, digamos, un submódulo dedicado al tema de la salud mental. Y esa es la forma como atendemos el problema hasta donde podemos hacerlo, y desde luego con alianzas con organizaciones afines para poder servir mejor a la población. Bueno, la ventanilla de salud es un espacio físico dentro del consulado que funciona en el horario de servicio mientras las personas están esperando sus documentos, sus pasaportes, sus poderes notariales, sus matrículas consulares. Hay una enfermera que está, digamos, todo ese tiempo de servicio de documentación, está la enfermera dándole información periódicamente al público, presentándose y ofreciendo los servicios que damos. Orientación en materia de salud, de clínicas, de seguros. Las ventanillas de salud son absolutamente gratuitas y por supuesto aquí se pueden acercar tanto personas mexicanas como de cualquier otra nacionalidad, porque este es un tema humanitario, esto no es un tema de nacionalidad, ni pedimos pasaporte ni nada de eso. Es una orientación. La gente que viene aquí por sus documentos normalmente pidió permiso para faltar a su trabajo o unas horas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? La población hispana está muy ocupada siempre. Es una población tremendamente trabajadora. Aquí se viene a trabajar y a trabajar duro y a mandar dinero a nuestros países y a portarse bien, porque no tenemos problema de mayor, como suele decirse en algunos círculos, de delincuencia o de malos comportamientos. La inmensa mayoría de la población hispana se comporta de una manera ejemplar, trabajadora. Entonces, claro, tiene poco tiempo para ir al médico, tiene poco tiempo para atenderse. Entonces, en cuanto ve una enfermera uniformada, profesional, como la que tenemos acá, pues le da la confianza de acercarse y decir, oiga, yo tengo una dolencia de ciertas características. La enfermera le da asesoría sobre cómo tratarla, sobre si es o no es serio el problema. Se le puede medir la presión, se le puede medir el peso, y se le hace una entrevista médica confidencial, personal, para poder determinar cuál es la mejor sugerencia médica y canalizar a la persona a una clínica cerca de donde viva y ofrecerle las opciones que la persona desee, ¿no? Es más o menos como funciona la ventanilla de salud, siempre respaldada con un convenio legal, claro, un memorándum de entendimiento que tenemos, porque nosotros no damos servicios médicos, sino que tenemos un memorándum de entendimiento con una clínica. En nuestro caso es la clínica Emerson, que nos proporciona este personal y esta asesoría. Dentro de poco tiempo van a traer un camioncito que es una unidad móvil de asistencia médica para poderla llevar
a las comunidades mexicanas y latinoamericanas en la zona metropolitana de Washington, sobre todo aquellas más apartadas de los servicios sanitarios y de las ciudades grandes, ¿no? Entonces esta unidad móvil pues es parte del ejercicio que hace esta clínica para poderle servir a la comunidad. Sí, mira, el gobierno de México tiene como prioridad atender a la comunidad mexicana en su política exterior, pues porque tenemos una diáspora muy grande. Aquí hay 12 millones de mexicanos nacidos en México que viven en los Estados Unidos, y si tomas en cuenta a las personas americanas de origen mexicano, pues ya la cifra se te va como a 40 millones. O sea, sí es una cifra muy importante que nos obliga a darle servicios consulares y de calidad a esta población, especialmente a la más vulnerable, es decir, aquella que no tiene el acceso a las clínicas, el seguro médico que son tan caros, etcétera. Es nuestra obligación orientarla para que tenga pues más asideros y que su estancia aquí sea, digamos, más navegable en un sistema ya de por sí complicado, como bien lo describes, Laura, desde el momento en que la persona es inmigrante, ¿no? Y bueno, pues hay vulnerabilidades, si es mujer, si es indígena, si es menor de edad, si está embarazada, si no habla el inglés, si no habla el español, a veces pasa, y hay que tener mucha, digamos, delicadeza a la hora de tratar e interactuar con nuestros pueblos originarios, que también los hay aquí como migrantes, etcétera. Entonces hay todo un abanico de vulnerabilidades que hay que saber evaluar. El tema de la violencia doméstica, desgraciadamente, es un lastre muy fuerte en la comunidad hispana en general. Tu servidor visita prisiones. Nosotros tenemos en Virginia, en West Virginia, en Washington y en Maryland, pues un número grande de prisiones en donde hay personas internas, y uno de los delitos más comunes que llevan a prisión a las personas, que yo me he fijado en la población hispana, es el de violencia doméstica. A veces asociado con el consumo de alcohol. Claro. A veces asociado con el machismo, que curiosamente el 90% de las personas que están internas en un penal por violencia doméstica son hombres. Entonces sí hay que tener muy en cuenta eso, sin discriminar a nadie. Es clarísimo que la mujer es un grupo vulnerable, y para eso la Red Consular de México ha creado lo que nosotros llamamos la VAIM, que es la ventanilla de atención integral a la mujer. Es decir, es un enfoque, es una perspectiva transversal de darle prioridad inmediata a aquellas personas, mujeres, que necesitan nuestros servicios dentro de espacios como salas de lactancia, como los baños de mujeres, etcétera. Tenemos en la red consular información sobre violencia doméstica, que es un fenómeno que tú tocas y que es muy difícil de erradicar, muy difícil de denunciar, porque hay una dependencia económica del varón agresor, y entonces eso hace que la víctima esté subyugada y aterrada, y muy difícil de denunciar y de tomar la decisión de salirse, imagínate, de la casa con los niños, etcétera. Pero lo que tenemos que atender, como lo ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, son las causas de raíz. Y las causas de raíz son, por ejemplo, la autonomía económica de la mujer. Para eso nosotros tenemos un programa, lo pongo solamente como ejemplo, que se llama Mexicana Emprende. Es decir, para las mexicanas que están en Estados Unidos, que quieren montar un negocio o que ya lo tienen y lo quieren perfeccionar, un convenio que hicimos con una escuela de negocios aquí nos permite darles un curso en español de cómo mejorar su negocio. Muy pronto vamos a tener la graduación de 14 mujeres mexicanas, y yo he visto, porque esta ya es nuestra 5ª edición, yo he visto cómo varias de ellas han salido del flagelo de la violencia doméstica gracias a este curso. Y no pongo este curso como la única alternativa. Es un curso que permite generarles autoestima, confianza en sí mismas, darse cuenta de lo capaces que son, que siempre han sido, y dar el paso de denunciar al agresor, de salirse de su casa
O bien, curiosamente, también hemos visto casos en donde los agresores, al percatarse de que su cónyuge o su pareja ya es económicamente independiente, dejan de agredirla. Entonces, claro, yo no soy psicólogo, pero sí he visto ya muchos años este tipo de situaciones. Entonces necesitamos dotar a la mujer de herramientas para fortalecerla. Algunos llaman empoderarla. Está bien, bienvenido el verbo, pero de lo que se trata es de generarles confianza en sí mismas, de decirles, el solo hecho de que seas migrante ya te hace una campeona. Ya libraste una cantidad de obstáculos brutal y eres una persona que vale mucho y te lo tienes que creer. Y puedes criar hijos y puedes cuidar un hogar. No es cosa sencilla. Así es. Y puedes trabajar fuera y puedes todo lo que quieras se puede hacer. Y lograr transmitir ese mensaje a través de programas educativos, como este que te digo de Mexicana Emprende, a través de programas culturales, porque tenemos también muchas mujeres que les encanta participar en tradiciones mexicanas, con vestuarios típicos, etcétera. Ya se viene el Día de Muertos, muchísimas de ellas, hay alguna en particular que está organizando un desfile de catrinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese entusiasmo, ese ánimo, las va a sacar del flagelo de la violencia doméstica de manera, digamos, indirecta, ¿no? De tal manera que no todos los casos de violencia doméstica se tienen que atender con la policía, que sí los hay, pero es que es muy difícil dar el paso de llamo a la policía delante de mi agresor para salirme de la casa. Ese paso es bien difícil y yo no lo veo. Creo que la solución a ese problema reside, según la experiencia que he tenido, en nuestra educación. O sea, los niños, desde niños, nuestros países deben recibir el mensaje de que la violencia está mal. Y de que pegarle a cualquier ser humano no es la vía para resolver absolutamente nada. Y desde allí creo que podemos construir un mejor futuro. Efectivamente, como bien señalas, el primer reto es convencer a las personas que atender su salud mental está bien. Es como ir al dentista cuando te duele la muela, o como ir al oculista cuando no ves bien, cuando te sientes triste, compungido, abatido, nostálgico, hasta deprimido. Pues es natural, sobre todo en la población migrante, que estamos lejos de nuestro país, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra cultura. Es lógico. De hecho, las personas que tienen como profesión la tanatología, digamos que son los psicólogos especializados en los temas relacionados con la muerte, consideran una pérdida, una mudanza, por ejemplo. Cuando alguien se muda de casa, nos han dicho ellos y ellas, se puede llegar a tener tal apego al barrio donde nos estamos cambiando, a las cosas materiales que perdemos en su caso, o no se diga el idioma, la cultura, la comida, que en algunos casos trasciende el problema, crece y se vuelve una pérdida como si hubiéramos perdido a un ser querido. Y entonces eso requiere tratamiento, nos dicen ellos. Pero no podemos ver las cosas desde un punto de vista, digamos, catastrófico, sino verlo de manera constructiva. Nos va a ayudar a tener mejor salud mental. Uh-huh. La pregunta es muy compleja porque la salud mental se compone de muchas cosas que es muy importante transmitirle a nuestra comunidad la importancia de cuidar nuestra salud. Estamos hablando de un sueño de calidad, una alimentación balanceada, relaciones sociales y familiares intensas y frecuentes. Y sanas, abatimiento del estrés a través de la meditación, de la religiosidad, de la tranquilidad, de los espacios que merecemos tener. Y estamos hablando también de un combate a las redes sociales y a las pantallas y a la desconexión digital, diría yo. Con esos componentes, con esos 5 componentes, podemos tener salud mental, sin lugar a dudas. Entonces no es cuestión de ir a un psiquiatra porque estamos locos, ni siquiera de considerar que estamos locos. Nadie está loco. Es una cuestión de atender nuestra salud y una consecuencia que viene de un trabajo durísimo.
Bueno, hay un enorme brazo cultural de la Embajada de México en Washington, que es el Instituto Cultural Mexicano, que está ahí en la calle 16. El Día de Muertos es probablemente el día más conocido del año para ese instituto. Quizás hay varios, ¿no? También el de las embajadas. Cuando se visitan las embajadas abrimos las puertas del instituto, que tiene exposiciones todo el año. Entonces es una actividad cultural muy intensa, vinculada siempre a México. Son artistas mexicanos, conciertos de mexicanos, coros de mexicanos, tienen un coro ahí también. Yo invito a la población que nos esté viendo a que vayan los días de muerto, que estén pendientes de nuestras redes sociales, @consulmexguas, para poder saber las actividades del Instituto Cultural Mexicano. Sin duda, estar cerca de nuestras tradiciones, de nuestros valores, de nuestra comida, nos va a ayudar a sentirnos más felices. Cierto es, hay un estudio muy conocido que se ha dado se ha difundido en las redes de la Universidad de Harvard sobre la felicidad del ser humano, y es un estudio en donde siguieron por décadas el andar y la vida de decenas de personas para determinar qué es lo que les hacía más felices a lo largo de la vida. Y las grandes conclusiones a las que llega este estudio es que las relaciones sólidas de familia y de amigos y seres queridos es lo que más felicidad da. No el dinero, no las diversiones en general, no los bienes materiales, sino la relación social, la conexión familiar, el afecto. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que no le hablas a ese tío que sabes que está enfermo en tu país de origen? ¿Hace cuánto tiempo que no hablas con tus propios hijos, o con tus hermanos, o con tus primos? Llámales, te va a servir. Eso dicen los especialistas, y eso yo lo he visto aquí en la comunidad. Entonces, mientras más actividades culturales hagamos, aprendamos a cocinar nuestros platillos típicos, por ejemplo. Entonces, si eres salvadoreño o salvadoreña, pues ojalá sepas hacer unas buenas pupusas, ¿no? Y si eres mexicano, pues que sepas hacer pozole, o que vayas a ferias en donde se ofrezca. Todo eso a nuestra mente le ayuda. Así es. Al mismo tiempo, como decía al principio, es importante no olvidar el saber hablar inglés, el saber apreciar la cultura del país que nos ha recibido, del gran país que nos ha recibido y que nos ha dado empleo, y que convivimos constantemente con sus ciudadanos, porque somos parte de la comunidad. Lo que no puede ser es que se nos considere como extraños a la comunidad. La comunidad hispana es una comunidad tremendamente potente. Millones, decenas de millones la componen en este país, y por supuesto que tenemos que hacer oír nuestra voz, pero unidos seremos más fuertes, y sanos y sanas seremos más fuertes. Por eso lo importante de cuidar nuestra salud, nuestra convivencia familiar, social. Y ahora hay medios para hacerlo más fácil. Ya podemos ver en la pantalla a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos que están lejos, y eso nos va a ayudar mucho para estar bien. Bueno, estamos muy contentos con que tenemos por primera vez en nuestra historia a una mujer presidenta con A, como ha dicho ella. Es muy importante decirle así, presidenta, porque eso nos recuerda que ya llegó una mujer a la presidencia. Pero ella ha dicho, yo no llegué sola. En su discurso de toma de posesión, que apenas fue el día 1 de octubre pasado, dijo, yo no llego sola, llegamos todas. Y eso fue un mensaje de una potencia brutal. Anteriormente ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, es decir, alcaldesa de la Ciudad de México, y anteriormente fue jefa de gobierno de una delegación, como alcaldesa de una zona de la Ciudad de México llamada Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. En ambos encargos anteriores, ella tenía un programa que, si no mal recuerdo, puntos de innovación, el programa se llama, porque todavía existe, se llamaba Pilares.
Y la P era de puntos y la I de innovación. Y eran o son centros que ella fundó en las zonas más vulnerables de la ciudad para atender a mujeres y jóvenes y a toda la población más vulnerable y generarles actividades educativas, recreativas, incluyendo salud mental. En esos puntos, en esos pilares, tú podías o puedes jugar ajedrez, conocer a los vecinos. Se trata de atender a poblaciones vulnerables, incluyendo, por supuesto, la mujer, pero también a la juventud, para que no se nos descarrile. Claro. Tiene ella una noción, ella es de profesión científica, es doctora, se especializó en temas del cambio climático, una científica muy distinguida de la UNAM, y tiene una noción muy clara de lo necesario que es una atención integral a la población más vulnerable. Designó como secretario de Relaciones Exteriores a un médico cirujano especializado en psiquiatría. Es decir, no podemos estar en mejores manos en materia de salud mental. Por supuesto. Este médico especializado en psiquiatría en la Clínica Mayo, además, es egresado, el doctor Juan Ramón de la Fuente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, igual que ella, igual que tu servidor, que es una universidad a la que le llamamos nuestra máxima casa de estudios, porque es la universidad pública mexicana que te da elementos muy claros de conciencia social, de saber cómo es México, cómo es el país, su problemática. Todo esto lo digo porque el doctor de la Fuente, además, antes de ser secretario de Relaciones Exteriores, pues fue nuestro embajador en la ONU y antes fue secretario de Salud. De tal manera que él tiene perfectamente identificada la necesidad de fortalecer la salud en general y la salud mental de nuestros migrantes. Él ha dicho en el discurso que nos dio al llegar al cargo, lo que dijo fue que la prioridad número 1 de la política exterior de México es la atención a las comunidades mexicanas. De tal manera que las ventanillas de salud seguramente se van a ver fortalecidas. El gobierno apenas tiene pues los días que tiene el mes de octubre y por lo tanto quizás no te puedo responder cabalmente todo lo que estaremos haciendo, pero estoy con un enorme optimismo de que estamos en las mejores manos porque sé que se van a fortalecer las ventanillas de salud. Sé que el doctor de la Fuente, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, pues ha dicho claramente que sabe que las personas que trabajamos en el extranjero pues tenemos ciertos requerimientos y esto incluye, por supuesto, la atención y los cuidados de la salud mental, incluyendo al personal que trabaja en consulados. No debemos descartar esa parte. Cuando yo te hablé de las psicólogas que vienen aquí todos los viernes para hablar con el público, al ellas ofrecer voluntariamente sus servicios aquí, me dijeron, bueno, ¿y qué más necesitas? Y yo lo que les dije fue, vamos a darle servicio y a ofrecer sus servicios también a la gente que trabaja aquí. Porque estar en un consulado, no hay que olvidarnos de los empleados consulares, es estar en constante contacto con problemas a veces muy graves, con personas internas en prisiones, con enfermos en hospitales, con personas que fallecieron y sus familiares. Entonces eso también genera a veces ansiedad y es un empleo difícil de llevar a cabo. Hay que ver esa parte. Las personas que trabajan en un consulado también son migrantes, también son colombianos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos que viven fuera de su país. Y por supuesto, si hacemos nuestra la frase del buen juez por su casa empieza, pues tenemos que empezar por nuestra casa, ¿no? Entonces, el programa de la doctora Sheinbaum, presidenta de México, y del doctor de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, incluye un componente central en materia de salud y de salud mental también. Así que vamos bien. Bueno, por supuesto, nosotros somos aquí 30 empleados. Pareciera, si nos comparas con otros consulados, no, son muchos. Pues sí, pero si somos 320,000 mexicanos los que vivimos en el área, pues ya no somos tantos. Sí. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta y nuestro papel? Pues generar alianzas con la clínica con la que estamos para la ventanilla de salud,
alianzas con organizaciones de la sociedad civil que le ayudan a las personas menos favorecidas, alianzas con universidades como la Universidad Estatal de Arizona, que brinda a través de su escuela de negocios Thunderbird el curso de Mexicana Emprende, alianzas con escuelas, universidades, asociaciones de mexicanos, estudiantes mexicanos, y hicimos una reunión muy exitosa de abogadas y abogados mexicanos. Llegaron 40 o 50, hicieron su grupo de WhatsApp. Varios de ellos ofrecieron servicios de manera gratuita para la comunidad. Entonces, como mexicanos tenemos que ayudarnos entre nosotros, tenemos que tender puentes. El papel de un consulado es tender puentes entre mexicanos y entre la sociedad civil y todo. La policía local de las ciudades a veces no consigue comunicarse con eficacia con la comunidad. Para eso estamos nosotros. Entonces, pero no es una labor en donde actuemos solos. Ahora que pasó a principios del año la desgracia del puente de Baltimore, que se colapsó tras el golpe de un buque carguero, pues desgraciadamente perdieron la vida varios latinoamericanos, de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Curiosamente, los trabajadores de la construcción que perdieron la vida, que estaban ahí, son de esos 4 países. Entonces, claramente estamos sosteniendo una parte importantísima de la economía de este país, y esa comunidad merece un respeto, merece una atención y merece acceso para su bienestar, ya sea en México o en Estados Unidos, porque es una comunidad trabajadora, honesta, íntegra. Yo conocí a todas esas familias, tuve ese gran honor, a pesar de que eran horas muy oscuras para ellas, para poderles asistir, pues facilitándoles el acceso a los seguros de vida, facilitándoles el acceso con las autoridades que ellos no conocían, facilitándoles el acceso a personas dedicadas a las leyes, a abogadas y abogados, etcétera, para poder salir adelante. Y por supuesto, las psicólogas que trabajan aquí, pues también les brindaron ayuda. De tal manera que nos tenemos que ayudar unos a otros. El otro día vino aquí una persona dedicada a la nutrición, una experta en nutrición, y dijo: yo nada más tengo un día a la semana, 2 horas, pero quiero dedicarlas a la comunidad. Bienvenida. Entonces da aquí en la sala de espera pláticas sobre nutrición, porque ese es un reto para la comunidad hispana. Sí. Nuestra dieta puede ser riquísima, sabrosísima, deliciosa, pero no siempre es la más sana si no la llevamos a cabo con responsabilidad. No podemos tal vez comer quesadillas todos los días y a todas horas. Tenemos que hacerlo sabiendo que hay horarios en donde nuestro cuerpo va a asimilar mejor ciertos alimentos y horarios en los que es mejor hacer una pausa o tomar vegetales, etc. Todo eso lo hizo la nutrióloga. Qué bueno. Y está ayudándole mucho a la comunidad cómo hacer mejor sus compras en el súper, cómo alimentar mejor a sus hijos. Tenemos que proporcionarnos bienestar. Uy, esa es otra pregunta muy compleja, pero muy fácil a la vez, porque en todos los ámbitos de la vida hemos aportado. Estamos lamentando profundamente el fallecimiento de Fernando Valenzuela, uno de los mejores pitchers y jugadores de béisbol que ha tenido este país. Jugó para los Dodgers de Los Ángeles. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a su familia y a sus amigos. Esa contribución al deporte. En los Super Bowls, hablando de deporte, pues se consume más guacamole que otros muchos alimentos. Es una aportación gastronómica, ¿no? ¿Sí? En el comercio, en la fuerza de trabajo de los hermanos que se dedican a la construcción, a la jardinería, a los servicios, a la cocina, en la cultura. No hay rubro en la vida de este país, de este gran país que nos ha recibido los Estados Unidos de América,
no hay rubro en donde no haya una presencia mexicana importante. El otro día, el embajador de México, Esteban Moctezuma, sembró un árbol con el director del National Park Service, del Servicio Nacional de Parques, en el National Mall de Washington, a unos metros del monumento a la Segunda Guerra Mundial. El embajador de México, Esteban Moctezuma, y el director de Parques Nacionales sembraron un árbol para conmemorar la aportación de México a la Segunda Guerra Mundial a través del Escuadrón 201, que fue un grupo de 300 militares mexicanos, incluyendo por supuesto aviones y pilotos, que pelearon en la Segunda Guerra Mundial al lado de los Estados Unidos, combatiendo a las potencias del eje. Ese es un dato histórico poco conocido, pero México siempre ha estado muy cerca de los Estados Unidos en los momentos más complejos de la historia. Y hemos estado en el lado correcto de la historia, aportando, porque cuando tienes un vecino tan cercano, a pesar de nuestras diferencias en tamaño, en percepción de algunas cosas, etcétera, lo que hay que acentuar son las coincidencias. Y si tú vas, por ejemplo, a la frontera, yo antes de estar aquí en Washington, tuve el honor de ser el cónsul adscrito de México en San Diego, California. La dinámica que hay en la frontera, el tamaño del comercio te habla por sí solo. Estás hablando de $800 mil millones anuales de comercio México-Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Ya desplazamos a todos los que había antes, China incluida. Somos el socio comercial número 1, trading partner número 1. Esto habla de una dinámica ya, digamos, irreversible en términos de familias. Decía yo que ya suman alrededor de 40 millones de mexicanos o de americanos de origen mexicano que vivimos aquí. 40 millones es un número muy importante. Entonces, han accedido a puestos en la judicatura, en el Congreso, en las gobernaturas, en el Poder Judicial, en el deporte. Entonces, es una pregunta difícil de aterrizar con muchos ejemplos concretos, porque podríamos estar hablando aquí horas, ¿no? Sí, así es. Pero lo importante es que estamos sumando con un vecino que, además de ser nuestro socio comercial, es nuestro amigo y es parte ya de nuestra familia. ¿Cuántas familias, cuántas actas de nacimiento no firmo yo todos los días de parejas de mexicanos con americanos o americanas? ¿Cuántas familias binacionales ya no hay? Yo lo vi muy cerca en la frontera, en San Diego, Tijuana, americanos que van a trabajar a México todos los días, cruzan la frontera todos los días. Estudiantes mexicanos que van a la escuela americana todos los días y cruzan todos los días, etcétera. Es decir, la dinámica es muy, muy, muy intensa y yo a veces no me explico cómo, siendo México el socio comercial número 1 y teniendo tanta intensidad en esta relación, pues hay todavía algunos sectores anti-inmigrantes y anti-mexicanos, cuando es justamente la inmigración la que ha generado la grandeza de los Estados Unidos de América. Pero bueno, estamos trabajando intensamente, construyendo puentes y haciendo crecer esta aportación cultural, gastronómica, científica. Tenemos mexicanos trabajando en la NASA, americanos de origen mexicano, en todas las áreas de la economía, de la cultura y de la sociedad americana. Hay presencia mexicana y eso para nosotros es un motivo de orgullo. Yo espero que bien, salvo tu mejor opinión. Sí hay que atendernos. Yo decía y le digo a la comunidad y trato yo de asimilarlo. El sueño de calidad, el ejercicio físico, la alimentación balanceada, la desconexión digital y el combate al estrés a través de la meditación o de la religiosidad son los 5 componentes que nos van a dar salud mental. Yo creo que la mía está bien, pero
en desconexión digital voy mal, porque paso muchas horas viendo la computadora y el teléfono, y el pretexto que yo pongo es que es trabajo y trabajo y trabajo, pero tiene que haber un momento en que uno debe parar. Claro. Así que esa cuenta la tengo todavía pendiente. Lo demás, voy afortunadamente bien, y yo deseo también lo mismo para la comunidad mexicana, para ti en lo personal también, por supuesto.